bendiga ricamente. Nos complace profundamente acompañarle en esta aventura de aprendizaje que usted ha iniciado en la Universidad Teológica Pentecostal de Cuba. En esta ocasión, usted disfrutará de una oportunidad única al familiarizarse con la realización del ensayo investigativo. Nuestro propósito principal es presentar una guía metodológica que le permita conocer cuáles son los puntos fundamentales de un ensayo y cómo realizarlo. Si consideramos que en la época actual una de las labores de mayor trascendencia en la enseñanza teológica es la construcción del conocimiento mediante la elaboración de ensayos, este video le servirá para apropiarse de los principios elementales del código de comunicación científica dentro de esta modalidad. Pues bien, ¿qué es un ensayo investigativo? En nuestro contexto teológico educativo, el ensayo investigativo es una reflexión personal sobre un tema en el que se consultan diversas fuentes y se caracteriza por una escritura lógica y coherente. Ahora, el ensayo investigativo es un intento por acercarnos al entorno de un problema de investigación y generar una explicación de cómo el que escribe analiza el mundo en relación con la temática abordada. Uno de los principales valores con que cuenta el ensayo en el campo de la ciencia es el uso de la expresión personal. La expresión personal, para el caso de la investigación teológica, se refiere a la responsabilidad del autor con su entorno. En este caso estamos hablando de una interpretación teológica de la realidad social, ministerial y eclesial según la temática tratada. En este sentido, un ensayo investigativo se define por la posición que el ensayista toma con relación al tema. Es decir, que a diferencia de otros géneros de escritura en el campo de la ciencia, el aspecto subjetivo destaca la importancia de un ensayo. Y este aspecto subjetivo se transparenta en los juicios que emite el autor sobre los temas que está abordando. Una de las funciones que tiene el ensayo es mostrar, digamos, la parte interpretativa de la subjetividad del ensayista. Así, el lector de tu ensayo podrá contar con un mejor horizonte de reflexión sobre el tema abordado. Además, el ensayista, cuando escribe para la ciencia teológica, puede mostrar de manera histórica cómo se dio la evolución de determinado tema o cuáles son las características de la obra que giran en torno al tema de estudio de su interés. Pasemos entonces a las características del ensayo investigativo. Primero, el ensayo investigativo cubre una amplia gama de tópicos. Una de las principales características que definen los ensayos investigativos son las temáticas que ofrecen y que comprenden campos muy diversos como la historia de la Iglesia, la teología bíblica, sistemática, contemporánea, pastoral, el ministerio y la exégesis. En los estudios de bachiller y licenciatura, usted notará que el profesor le asignará temáticas específicas para la redacción de los ensayos. No obstante, dentro de estas temáticas, por lo general, usted tendrá una amplia gama de subtemas a desarrollar. Por ejemplo, su profesor puede pedirle redactar un ensayo sobre la adoración en el Nuevo Testamento. Pero como es un tema muy amplio, usted puede centrar sus esfuerzos en un subtema. Digamos, la adoración en la epístola a los Efesios. Y así estaría bien. Segundo, el ensayo investigativo es flexible en cuanto a su extensión. La extensión del ensayo no está sujeta a un parámetro determinado, ya que oscila entre algunas pocas páginas y varios cientos de ellas.
Por esto, decimos que el ensayo favorece la flexibilidad en cuanto a su extensión. En su caso, el profesor le orientará la cantidad de palabras a escribir. Por lo general, en nuestros programas de bachiller y licenciatura, la extensión de los ensayos investigativos oscila entre 1500 y 2000 palabras, aunque en algunos casos, como en los ensayos monográficos, puede extenderse hasta 6000 palabras. Tercero, el ensayo investigativo demanda rigor en la investigación. El ensayo investigativo debe mostrar que nuestras afirmaciones encuentran apoyo en las fuentes autorizadas para la investigación, que nuestra escritura respeta las normas de la ciencia y la redacción, que nuestro enfoque está totalmente puesto en el tema seleccionado y en la problemática a resolver, que damos pasos graduales, uno a la vez, en pos de alcanzar los objetivos de la investigación. Cuarto, el ensayo investigativo introduce áreas del conocimiento. Citemos algunos ejemplos. Si usted desea elaborar un ensayo sobre el Pentateuco, puede enfocarse en describir, digamos, cuáles son los principales enfoques en cuanto a su autoría y redacción. O de lo contrario, puede acercarse al debate sobre la creación, presentando las evidencias a favor y en contra, digamos, para las diferentes posturas que se encuentran en la historia de la investigación bíblica y además su relevancia actual. Pero insistimos, el propósito es aproximar, esbozar, presentar e introducir áreas del conocimiento bíblico y teológico. Quinto, el ensayo investigativo se caracteriza por la interdisciplinariedad. El ensayo permite realizar la incorporación de diversas disciplinas del conocimiento teológico. En él pueden combinarse la teología, la bibliología y las humanidades. Y todo esto desde un enfoque ministerial. Esto quiere decir que es posible generar la convergencia de diferentes áreas del conocimiento para el análisis de una problemática. Cuando usted analiza, por ejemplo, la incidencia de la escuela dominical en la formación de valores cristianos en la familia, usted puede incorporar en su análisis herramientas de las disciplinas ministeriales, teológicas, bíblicas y sociales. No se trata de incorporar enfoques de manera incoherente, sino de articular un acercamiento multifocal. En el ejemplo citado, usted podría sugerir una estrategia ministerial para fomentar valores bíblicos que emergen de una reflexión teológica y que busca producir un cambio en nuestro contexto social. La razón por la que hemos escogido esta forma del discurso científico es porque el ensayo investigativo presenta varias ventajas. Les voy a comentar varias de ellas. Primera ventaja, sencillez. Uno de los rasgos del ensayo que ya se ha venido comentando es su sencillez, su capacidad de comunicar en forma directa. En el caso de los ensayos investigativos, no obstante, debe evidenciarse de forma detallada el proceso de investigación seguido. Segunda ventaja, brevedad y profundidad. Aunque es conveniente puntualizar que los ensayos largos son también, digamos, lo suficientemente virtuosos, la corta extensión permite publicarlos con mayor facilidad, obtener mayor número de lectores, producir un efecto más directo y escribirlos más rápidamente. La brevedad del ensayo y el no pretender decir todo sobre el tema tratado no significa que el ensayista solo provea una visión generalizadora de un tema. Todo lo contrario. En el caso de los ensayos de investigación teológica, lo que buscamos es dar un corte, uno solo, pero lo más profundo posible,
y absorber con intensidad la información y las principales interpretaciones que el tema nos proporciona. Tercera ventaja, continuidad. El propósito del ensayista al internarse en la aventura de escribir un ensayo no es el de confeccionar un tratado, ni el de entregarnos una obra de referencia útil por su carácter exhaustivo. El ensayista, como investigador, reacciona ante la problemática que le impone un tema para marcarnos la pauta sobre una interpretación novedosa o proponernos una reevaluación de las ya en boga. Pero una vez abierta la brecha y tendido el puente del nuevo entendimiento, el ensayista siempre deja la puerta abierta para nuevas interpretaciones. Considera que su función es solo la de abrir nuevos caminos y proponer su continuación. No es la función de un ensayo investigativo en este nivel poner una estaca, zanjar un asunto, dar la palabra final sobre un tema teológico. No, es más bien ofrecer una mirada y señalar un camino. La humildad es siempre una buena amiga del investigador. Cuarta ventaja, persuasión. Esta ventaja se destaca en el sentido de que la función persuasiva del ensayo no se limita exclusivamente a la objetividad de los hechos. El ensayo impulsa otros recursos y otras formas persuasivas mediante el uso de figuras literarias como la metáfora, la sinécdoque o el símil para la relación entre los conceptos y argumentos, de manera que resulte atrayente la idea que se desea demostrar. Quinta ventaja, actualidad. El ensayista debe establecer un diálogo íntimo con su lector. Por tanto, su trabajo investigativo debe ser actual y relevante para su contexto. Ahora, el concepto actual no solo hace referencia a los sucesos del presente, sino que significa, con más propiedad, un replanteamiento de los problemas teológicos y ministeriales ante los valores que singularizan y diferencian a cada época de las precedentes. A esto debemos sumar que los ensayos deben reflejar la relevancia de los problemas tratados y la necesidad de proveer soluciones. La labor investigativa debe tributar, tanto como sea posible, a la solución de problemáticas ministeriales y teológicas. Sexta ventaja, reflexión. El ensayista, en su diálogo con el lector y consigo mismo, reflexiona siempre sobre el presente, apoyado en la sólida base del pasado y con una propuesta cargada del deseo de anticipar el futuro por medio de la comprensión del momento actual. El ensayista escribe desde y para una época, por lo que los temas y la aproximación a ellos estarán forzosamente subordinados a las circunstancias del presente vivido. El ensayista reflexiona según los retos y circunstancias actuales. La temática del bautismo en el Espíritu Santo, por ejemplo, generará hoy una reflexión ministerial diferente a la de 2 décadas atrás. La enseñanza bíblica respecto al bautismo es la misma, pero la manera en que hoy podemos enfocar su estudio e impacto en la iglesia ciertamente será diferente. Séptima ventaja, objetividad. Si bien es cierto que el investigador expresa a través del ensayo su subjetividad, esto no es motivo para excluir el pensamiento sistemático y los criterios de objetividad que distinguen a la ciencia teológica y bíblica. Nuestro enfoque debe estar dirigido a escribir ensayos de investigación donde primen el orden, la lógica y el uso consecuente de la Biblia. No tenemos que renunciar a nuestras más caras tradiciones ni a nuestras subjetividades, pero la Biblia es la que debe informar nuestra teología y praxis ministerial.
Y esto debe reflejarse en el ensayo investigativo. Pasemos ahora de las ventajas a la metodología. La metodología para la elaboración de un ensayo de investigación depende en gran medida de las etapas de investigación, sistematización y exposición de resultados. Dicho de otra manera, significa buscar información, ordenar los datos obtenidos y decir de manera escrita las ideas o pensamientos construidos, que en definitiva constituye lo que conocemos como texto. En este caso, el resultado dependerá de la relación que el investigador establezca al momento de escribir entre, digamos, realidad, pensamiento y lenguaje. Además del proceso principio, medio, fin, que en materia de redacción consiste en atender de forma estricta a las etapas de planeación, producción y revisión. En sentido general podemos afirmar que gran parte de los problemas de la redacción de un ensayo se debe fundamentalmente a que el escritor no planea sus ensayos ni los revisa una vez concluidos. Comencemos por la etapa de planeación de la escritura. Tal como sucede en el caso de la investigación, que tiene como origen el planteamiento de un problema que es producto de la revisión rigurosa de las fuentes de información, el proceso de redacción de un ensayo inicia con la lectura de las fuentes que han de proporcionar datos, ideas, juicios y pensamientos que deseamos plasmar en nuestro documento. En este sentido, la lectura deberá hacerse de forma dialógica, cuestionándonos si verdaderamente hemos entendido el contenido temático propuesto por los materiales leídos. Una vez realizado este proceso, el segundo paso consiste en la reflexión en torno al cuestionamiento sobre si estamos de acuerdo o no con las ideas o metodologías expresadas en los documentos. La forma de enfrentarnos a estas dos situaciones constituye el tema que nos proponemos escribir. Estas son las ideas que incorporamos a nuestro pensamiento y que exponemos en el tema del ensayo. De una primera evaluación de la información obtenida sobre la comprensión del tema y nuestra postura con respecto a este, resultará lo que se denomina como el proceso de planeación, es decir, el surgimiento de las ideas y su organización. Se trata de ordenar y clasificar lo que constituye nuestro propósito de investigación y escritura. Hagamos un paréntesis en esta etapa. Del investigador se espera que consulte fuentes pertinentes, consistentes y actuales según las características del tema a investigar. Si bien no tenemos todos los recursos bibliográficos posibles a nuestro alcance, también debemos decir que hay un conjunto de fuentes que podemos consultar, desde las bibliotecas de los SED a los recursos que hoy nos ofrece Internet. Pero debemos ser cuidadosos porque la red de redes abunda en materiales de poca confiabilidad. Su habilidad para acceder y consultar las fuentes de investigación influirá en gran medida en la calidad de su ensayo. Un aspecto fundamental de la investigación es la triangulación de fuentes. Se refiere a la búsqueda y constatación de información a partir de fuentes de diversas procedencias. Cuando logramos constatar un dato a partir de fuentes que tienen diferentes orígenes, esto contribuye y fortalece su veracidad. Por ejemplo, en sus inicios, la crítica textual, ciencia que se encarga del estudio de los manuscritos bíblicos, cuando se encontraba con un pasaje de la Biblia con diferentes variantes textuales, se le daba un gran peso a aquella que estuviera atestiguada en una mayor cantidad de manuscritos. Sin embargo,
La investigación posterior arrojó que este procedimiento no siempre daba buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque los manuscritos se clasifican en tipos o grupos que comparten características similares. Por ejemplo, los manuscritos del tipo textual alejandrino se diferencian del antioqueño, del cesariense y el occidental. Puede ser que una variante textual esté atestiguada por 10 manuscritos del tipo textual alejandrino. Pero si otra variante aparece en un manuscrito del tipo textual antioqueño, en otro manuscrito del tipo cesariense y en otro del occidental, pues aunque sean 10 contra 3, no obstante, el hecho de que aparezca en familias o grupos diferentes es una razón mayor de veracidad para la antigüedad del texto. Este es un caso de la importancia de la triangulación de fuentes en la investigación bíblica. Bueno, la segunda etapa es la escritura o redacción del ensayo. Podemos definir el trabajo investigativo como una construcción unitaria cuyos elementos se conjugan de tal modo que todos se apoyan para dar como resultado un texto escrito. Esta estructura supone un estrecho vínculo entre las partes y sus relaciones. El escritor es el que nos guía mediante la organización de las ideas y los pasos de la exposición. Cada oración, párrafo o capítulo girará en la medida de lo posible alrededor de un hecho o idea, desenvolviendo sus aspectos de tal manera que constituyan una unidad, como una auténtica columna vertebral del cuerpo del texto. En términos generales, tanto para las oraciones como para los párrafos y los capítulos, y en todo caso para el conjunto general del escrito, su estructura comprende los siguientes aspectos: la presentación de una idea, luego las explicaciones, pruebas, discusiones o ampliaciones, para terminar con un enunciado de la idea principal en un tono rotundo y definitivo. La recopilación de los diversos juicios o afirmaciones que se van exponiendo durante el ensayo constituyen el motivo principal de la conclusión. Por último, tenemos la tercera etapa: revisión final o evaluación de la escritura del ensayo. Sobre la base de los elementos ya planteados, o sea, que es necesario planear para poder escribir bien, el texto podrá ser evaluado en función de los objetivos propuestos y sus metas. Conforme se va avanzando en la redacción del trabajo, si se van descubriendo algunos defectos o errores en las partes ya escritas, no necesariamente se requiere retroceder en el trabajo. Es conveniente llevar una libreta donde se anoten los asuntos pendientes o hacer un comentario en el procesador de texto que estemos usando, como el Word, hasta que concluya la revisión del primer borrador. Es en este momento cuando se hacen los ajustes pertinentes con mucho mayor rigor, haciendo correcciones en función de la estructura total del ensayo. Una primera lectura evaluativa del texto nos permitirá descubrir más errores que si la hacemos de manera parcial. También es conveniente dejar un tiempo de reposo al trabajo y no revisarlo de manera inmediata, con el objetivo de tomar distancia y así, posteriormente, leerlo con mayor objetividad. Primero se sugiere revisar el cuerpo del trabajo y cuando se haya terminado, proceder a revisar las conclusiones y la introducción, considerando que estas dos partes constituyen el fin y el principio del trabajo, además de ser los elementos que, por lo general, se redactan al final. Se recomienda que el trabajo sea sometido a la revisión de profesores con experiencia en el campo de la investigación que nos puedan hacer sugerencias.
Esto es un detalle muy importante. Pasemos entonces con las partes de un ensayo investigativo. ¿Sí? La primera de ellas es la portada. En este espacio se colocan los elementos básicos que son título, autor, lugar, profesor, asignatura, institución donde se publica y la fecha. Es conveniente resaltar que el título de un ensayo investigativo debe describir el contenido del trabajo de forma clara y precisa, que el título le permita al lector identificar el tema fácilmente y al bibliotecario o bibliotecaria catalogar y clasificar el material con exactitud. Debe ser breve, no exceder las 15 palabras, sin sacrificar la claridad. Para ello debe evitarse el uso excesivo de preposiciones, artículos y exposiciones repetitivas como, por ejemplo, estudio sobre o investigación acerca de, análisis de los resultados de, etc. En el caso de una investigación, en especial de un ensayo, el título pudiera ser lo último en escribirse. Tener la idea del ensayo en general y la identificación clara y precisa del problema y de los objetivos facilita la redacción del título. Esto no significa que para motivos de la planeación no se tenga previamente un tema desarrollado. Pues bien, luego está el índice. En esta sección se colocan de manera esquemática las divisiones y subdivisiones principales del ensayo. Introducción, temas y subtemas del ensayo, conclusiones, bibliografía, anexos. Todas las secciones deben ser debidamente organizadas, de manera que el lector pueda construirse un mapa mental de la estructura del ensayo. La introducción, por su parte, es una de las secciones principales del ensayo. Constituye la presentación del tema que se va a desarrollar. Con ella vinculamos al lector con el contenido, siendo una de sus finalidades básicas el convencerlo de la trascendencia de la investigación presentada. En ella se debe identificar nítidamente el problema y encuadrarlo en el momento actual. Se recomienda formular el problema como la expresión de una carencia. Por ejemplo, luego de revisar las fuentes, no se ha encontrado una investigación que evalúe el sustento bíblico de la teología de la prosperidad. Esta declaración comunica una carencia que usted se propone resolver, lo cual da pie, digamos, para redactar la pregunta de investigación. ¿Cuál es el sustento bíblico de la teología de la prosperidad? Es esencial comunicar de forma clara los objetivos del ensayo, exponer brevemente los contenidos más relevantes, destacar la importancia que el tema tiene, justificar las razones por las que se realiza la investigación y formular la hipótesis. Ahora, en el desarrollo se exponen los contenidos del ensayo. Cada párrafo ejemplifica una idea, justifica la idea expuesta. Aunque todo ensayo tiene la pretensión de ser leído por cualquier tipo de público, el ensayo investigativo no puede perder de vista el uso de los referentes categoriales de la investigación, además del uso adecuado del lenguaje propio de la ciencia que se está trabajando. Para lograr una mayor claridad en las ideas expuestas en un ensayo, el autor se puede valer del uso de las figuras retóricas con el objetivo de establecer diferentes niveles de traducción del lenguaje del conocimiento científico. La lógica de exposición de un ensayo puede ser deductiva. Esta es la que parte de las ideas generales para después llegar a las particulares. Otra forma de exposición es mediante el método inductivo, donde se expone un caso particular debidamente documentado para después llegar a un sistema general de ideas o fundamentos. Y una tercera forma de exponer
el desarrollo en un ensayo es mediante el método dialéctico, que consiste en confrontar dos tesis y posteriormente establecer una síntesis. No podemos olvidar que uno de los fundamentos del conocimiento científico es la objetividad de sus conocimientos. Para lograr lo anterior, el investigador tiene como condición necesaria, pero no suficiente, ya que existen otros criterios de objetividad, mostrar el trabajo de investigación documental en donde se apoyan las tesis que está exponiendo dentro de un ensayo de investigación. Para lograr esto, en el desarrollo de un ensayo de investigación, las ideas tomadas de otros autores o fuentes deberán estar debidamente acotadas mediante el sistema de referencias documentales estilo clásico francés bajo la norma de asentamiento bibliográfico Turebian, que es la que usa la UTPC. Estas ideas pueden ser citadas literalmente o por medio de la paráfrasis o a través del resumen, pero siempre deben ser referenciadas debidamente al pie de página. Al final de la cita se coloca un número exponencial con referencia al pie de página, donde se escribe la entrada bibliográfica en cuestión. Veamos un ejemplo en pantalla. La frase resaltada en amarillo es una cita textual, por eso aparece entre comillas. Al final ponemos el número exponencial 12, pues a medida que vamos citando se colocan los números de manera consecutiva, comenzando por el 1. O sea, esta es la cita número 12 del presente ensayo. Fijémonos que en el pie de página también aparece el número 12, lo que significa que allí aparecen los datos editoriales de la fuente que consultamos en el siguiente formato: autor, título, lugar de publicación, editorial, año y página. Debo decir que las notas al pie de página también cumplen una función aclaratoria de conceptos e ideas. Conviene subrayar que la elaboración de un ensayo de investigación no es un gran resumen. El desarrollo no consiste en eso, o en la síntesis de lo que otros autores ya han dicho. Es una construcción personal que muestra los avances en el conocimiento que en lo personal se está proponiendo a la comunidad receptora a partir de un cuerpo de teorías existentes, destacando tu aporte personal acerca del tema central del ensayo. Y bueno, luego están las conclusiones. En esta sección debe presentarse la información pertinente al alcance de los objetivos y el problema en correspondencia con los hallazgos de la investigación. Las conclusiones deben seguir una secuencia lógica, mencionando los puntos relevantes, incluso aquellos contrarios al problema de investigación. En este apartado también se deberá mostrar la solución o posible aproximación a la solución del problema expuesto durante el ensayo. Se busca recuperar los cuestionamientos presentados en la introducción o el cuerpo del trabajo. Si el caso así lo demanda, se pueden incluir nuevos cuestionamientos sobre el tema que expresen la necesidad de seguir investigando y construyendo con relación al tema. La conclusión se estructura a través del regreso al problema de investigación con la finalidad de resaltar la importancia de los argumentos que validaron la conclusión para finalmente atar cabos y dar respuesta a las interrogantes planteadas. El criterio básico de redacción de una conclusión es la coherencia con nuestras ideas. Es en el desarrollo del ensayo donde encontraremos las ideas que le dan coherencia a la conclusión. Es decir, se deberá dar cuenta desde dónde se partió y hasta dónde se llegó.
Y por último, tenemos la sección de la bibliografía. Un ensayo pierde objetividad cuando carece de fuentes de investigación. Estas le dan relevancia, ya que presentan uno de los principales criterios de objetividad. Como profesor, lo primero que leo en un ensayo es el título y la bibliografía. Sin una buena consulta de fuentes, es muy probable que el ensayo investigativo carezca de profundidad. Cabe subrayar que es necesario incluir los datos básicos de la bibliografía según sea el criterio de investigación documental que se esté utilizando. A continuación, mostramos un ejemplo de cómo quedaría redactada la bibliografía. Ahí está, y usted debe recordar que la bibliografía en este nivel equivale a una lista de referencias. Es decir, en la bibliografía no puede aparecer ninguna fuente que no haya sido referenciada en el cuerpo del ensayo. Pues bien, desde el momento en el que el hombre escribe y expresa sus pensamientos en forma comprensible a los demás, se cumple el fin del lenguaje en tanto transmitir lo presentado a lo escrito. El uso del lenguaje es un fenómeno complejo en el cual, si fácil no es hablar, tampoco lo es escribir. Como hemos visto en el transcurso de este video, el ensayo investigativo requiere para su elaboración de precisión, elegancia, claridad y armonía. El estudiante necesita expresar sus pensamientos escritos con objetividad, pero además con corrección y elegancia. Es preciso, tanto, desarrollar permanentemente la elaboración de ensayos para adquirir la habilidad a fuerza de tropezar con las dificultades. Es verdad que algo de este arte no se aprende, pero mucho depende del empeño y el trabajo. El arte de escribir ensayos de investigación teológica es el producto de un arduo esfuerzo. Al escribir un ensayo se establece un diálogo con las palabras y las frases, corrigiéndolas una y otra vez. Este arte lleva consigo la virtud de la paciencia. En este sentido, cada escritor podrá crear un estilo propio para expresar sus ideas y pensamientos. Aprender la manera en cómo se elabora un ensayo obliga al investigador a estudiar los infinitos recursos que este género tiene para huir de la monotonía y pobreza de vocabulario. Una vez que se ingresa, por este género, sin dudas se convierte en un compañero inseparable del que nunca, se pierde de vista el ánimo de construir nuevos conocimientos. En la publicación y lectura de los ensayos deberán no solo estar presentes frases hechas, sino pensamientos e ideas que contribuyan a engrandecer nuestras aseveraciones y nuestra autoridad en la escritura. Un investigador no está exento de estas exigencias porque el arte de escribir también está presente en los trabajos científicos. La ciencia precisa de conocimientos rigurosos, objetivos y receptivos a la crítica. Sin la contribución de los ensayos, la ciencia teológica resultaría inconcebible. Es por tanto imprescindible para todo investigador y estudiante el dominio del lenguaje escrito y de sus diferentes formas en el ámbito de la comunicación académica. Dentro del ensayo, el lenguaje se mantiene abierto a través de la dialéctica del rigor, donde las frases deberán ser exactas y claras en comunión con la libertad que el género nos aporta. Es importante considerar que el ensayo es hijo en gran parte de la paciencia. Si las grandes personalidades del mundo teológico deben su grandeza, a la capacidad de trabajo, fácil será comprender que el reto para el estudiante radica en la creación de su estilo propio de escritura, sobre todo si se considera que en el arte de escribir está la perpetuidad de su trabajo a las futuras generaciones.
Esperamos que esta videoconferencia sea una herramienta útil en sus manos. Es nuestro gozo servirle y edificar su vida. Dios le bendiga mucho.